la paz para su vida. ¿Cómo predicar con seguridad? Es la serie que voy a iniciar con ustedes. Hay muchos creyentes que se cohíben y que no enfrentan la situación de poder estar frente a la congregación, frente al público, para poder exponer, trazar este libro maravilloso que es la Biblia. Y esto debido a sus temores, a sus complejos de inseguridad, a la vergüenza que les embarga. Me han pedido este tema y se los voy a compartir, explicar lección por lección. La idea es que usted supere sus temores y se forje como un predicador, como una predicadora del reino de los cielos, y pueda hablar delante de la iglesia con soltura, con fluidez, sin temor alguno, sin ningún sentimiento de vergüenza. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? Antes quiero dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por lo que es la predicación? Sabemos usted y yo que la predicación es un ministerio, ¿cierto? El ministerio de la palabra. Pero, ¿qué es predicar? Revisando el diccionario, por ejemplo, hay una definición. Es publicar o pronunciar un sermón o un discurso, dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios. Predicar es proclamar, es evidentemente dar a conocer algo de Dios. Y también la predicación es un discurso homilético. Homilético viene de homilía, sermón. La palabra predicar en el griego es kerús, apúntelo, es K-E-R-U-S, kerús, y significa heraldo. Vamos a ver una referencia en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, busquemos Segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5. ¿Lo tiene? Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé entonces fue un pregonero, un proclamador, un predicador de justicia, un heraldo, alguien que llevó la luz del Evangelio y el anuncio de este diluvio global que Dios dispuso y que se logró hacer, y que significó la desaparición de toda una generación contemporánea de los días de Noé. Noé, bien claramente, se nos dice en este versículo 5 que con otras 7 personas sobrevivieron, fueron salvas de este juicio del diluvio universal. Pues bien, Noé entonces se forjó como, digamos, el primer pregonero de justicia. Cuando revisamos, por ejemplo, en el capítulo 4 del Génesis, tenemos la figura de Abel, que fue el primer mártir. Pero Abel no se nos habla de que su testimonio de fe haya sido la predicación. En cambio, Noé sí, escogió por ser pregonero de justicia. Y también el apóstol Pablo va a decir, por ejemplo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 7, lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo tuvo sin duda
tres ministerios: predicador, apóstol y maestro. No es lo mismo predicar que enseñar. La labor docente de enseñanza es más profunda que una simple predicación. Por supuesto que la predicación envuelve la enseñanza, porque la predicación sencillamente es publicar algo, darlo a conocer, proclamarlo, ¿cierto? Y la enseñanza es una característica o una función dentro de la predicación que hacemos de la palabra de Dios, del Evangelio. Hay otra palabra en el griego que es katangelo. Se escribe K-A-T-A-N-G-E-L-O. Katangelo significa proclamar. Y este vocablo aparece, por ejemplo, en el capítulo 17 de Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 17, en el versículo 18. Hechos 17, 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de otros dioses o de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Palabrero, lo llamaron a Pablo. Predicador, también dijeron de él, de nuevos dioses. Dentro de la cultura ateniense, greco-romana, había una serie de deidades mitológicas, idolátricas, y Pablo los confrontó, y Pablo les predicó en el Areópago acerca del Dios no conocido o del Dios desconocido. En el versículo 23 leemos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, habían templos en Grecia. Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Había una deidad llamada el Dios desconocido o no conocido, que también era motivo de adoración, de culto de los griegos. Y a esta deidad Pablo les comunicó el Evangelio, a Jesús, y precisamente la resurrección de Jesús. Bien, esa es la parte introductoria. Vamos a ir deslindando qué es la predicación, ya lo hemos considerado, cuáles son las herramientas, las pautas, cómo predicar con seguridad, qué es la retórica, cómo llevar una predicación excelente, la impotación vocal, los ademanes, la postura física. Todo esto envuelve el hecho de que usted y yo podamos desarrollar y perfeccionar el arte de la predicación. Bendiciones. No se olvide de poderse suscribir al canal de YouTube, denle un like a este programa, compártalo con los familiares, personas, amigos interesados en crecer, en aprender más del Señor. Bendiciones.